Buenas noches, bienvenidos a Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior Televisión. Yo soy Gerardo Galarza y esta noche los saludo en ausencia de mi compañero y amigo Pepe Buendía. Como ustedes ya lo saben, quienes son asiduos de nuestra programación, pues Opiniones Encontradas es un programa donde debatimos, donde se aportan datos para que usted también tenga su propia opinión sobre los temas que le planteamos. Buscamos que los temas sean los más polémicos del momento y esperamos cumplir con ello. Hoy vamos a hablar de algo que nos importa a todos, la economía mexicana y su perspectiva. La economía mexicana se mantiene en relativa calma a 2 semanas de que inicie la primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y hasta ahora ha aguantado bien la retórica de Donald Trump, que en un principio inyectó nerviosismo en los mercados. La mejora en las expectativas de los inversionistas sobre la renegociación del tratado comercial también apuntala al peso, aunque la afluencia de capitales foráneos en los últimos meses ha sufrido un receso. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima que la economía mexicana crecerá este año un 2.2%, el doble promedio de los países de América Latina y el Caribe, el cual llegará a 1.1%. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, señala que la inflación alcanzará su máximo en los próximos meses, después cederá y retornará a la tasa objetivo de 3% del Banco Central. Y en la Secretaría de Hacienda se descarta la creación de nuevos impuestos en el paquete económico de 2018. El secretario José Antonio Meade se pronunció a favor de preservar la certidumbre de la política fiscal. Son señales positivas previas a la renegociación del acuerdo comercial, pero dicen los analistas, no hay que echar las campanas al vuelo. Posiciones. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, estimó que la inflación anual en México comenzará a caer. En los próximos meses, hay una alta probabilidad de que toquemos el techo en términos de inflación y que eso haga que la inflación caiga de manera muy importante al inicio del próximo año y que nos estemos encaminando a una convergencia del 3%, indicó. Se espera que las inversiones mexicanas que habían quedado paralizadas vuelvan a reanudarse, aunque no se puede descartar una nueva convulsión por las medidas proteccionistas según las perspectivas económicas de la OCDE. Los anuncios de políticas desfavorables en esta área podrían descarrilar la inversión, la producción manufacturera y la exportación, advierte la organización. Para George Ley de Bloomberg Intelligence, la mayor amenaza para el peso es un endurecimiento de la política monetaria estadounidense. Si la Fed da indicios de que podría reducir su balance o subir las tasas más rápido de lo que estima el mercado, los rendimientos estadounidenses y el dólar podría aumentar, lo que derivaría en una salida de fondos de México. Regresado, allí está nuestro resumen inicial y la economía, seamos expertos o legos en la materia, siempre es un tema polémico. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos en la vida diaria. Alguien puede decir, bueno, pues yo no tengo las grandes inversiones, o yo no soy esto, yo no soy aquello, pero finalmente la economía vivimos todos inmersos en ella. Entonces no podemos evitarla y además de no podemos evitarla, siempre queremos estar mejor. Para hablar, para discutir, para opinar, para debatir esta noche, tenemos a los expertos que son los que saben de estas cosas. Nosotros planteamos solo los temas y ellos nos dan nuestras opiniones. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Armando Sánchez Vargas, que es doctor en economía, por supuesto, y él es el coordinador del Centro de Prospectiva del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Nada más es eso él. Es decir, él hace pronósticos también, además de analizar lo que ya está pasando, lo que pueda pasar hacia adelante. Y línea telefónica hoy tenemos al maestro Julio Jiménez, también maestro en economía. Él es investigador de la Universidad La Salle y nos hace el favor de acompañarnos vía telefónica. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar porque hay hoy dos noticias muy importantes en el asunto económico. Finalmente, en 2 semanas más, el 16 de agosto, se reabrirá se abrirá la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y por un lado, y por otro lado, ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que el gobierno federal no pretende crear ni quitar, ni aumentar ni bajar los impuestos para el próximo año, el 2018, que es un año muy especial en México porque es un año político. Esto, decía nuestro resumen,
mantiene en relativa calma la economía. ¿Así lo ve usted, doctor Sánchez Vázquez? Sí, Vargas. Vargas. Sí. Bueno, lo que nosotros percibimos en nuestro modelo macroeconométrico, que es de prospectiva, tenemos una perspectiva de crecimiento de este año de 2.3%, sí, lo cual es bastante superior a lo que se esperaba, que había instituciones que decían que creceríamos al 1.5%. Esto hay que preguntarnos por qué está sucediendo. Y está sucediendo porque parece ser que la economía norteamericana está recuperándose. Nuestra economía depende bastante de la economía norteamericana, claro. Además también de que ha habido un desempeño del mercado interno pues, que ha estado en recuperación en comparación a los años anteriores. Entonces este crecimiento está empezando a garantizar un poco de estabilidad. La inflación, aunque ha sido alta, se espera que el año que entra retome su cauce. Sin embargo, todavía hay algunos pendientes, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, nos mencionan que el empleo ha crecido más que en otros años. Sin embargo, la productividad en el país ha estado estancada. Y los salarios también, ¿no? Exactamente. Ha habido más empleos, hay que reconocerlo, pero también empleos con salarios menores a lo que estábamos acostumbrados. Exacto. Bastante informalidad y sueldos mal pagados, lo cual significa menor consumo interno. Y digamos, las ventas al interior, el dinamismo interno de la economía es muy bajo. Y eso está, digamos, limitando las posibilidades de crecimiento. Entendamos esto, lo voy a poner porque esto es una lección de economía que me dieron a mí como reportero alguna vez. Cuando no hay consumo interno, es decir, cuando quienes somos trabajadores no vamos a ponerlo muy vulgarmente, al supermercado a comprar, o a la tlapalería o a la tienda de la esquina, el dinero no rueda. Exacto. Y es cuando ustedes hablan de dinamismo, ¿no? Dinamismo, y entonces la economía no crece. Exacto. Y eso luego se refleja con los salarios, de que también no hay empleos ni salarios. Maestro Jiménez, hace algunos meses, digamos que 8 o 10 meses, la retórica política, la retórica económica del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solamente puso a temblar a la economía mexicana, sino a la economía mundial. La economía mexicana es parte de la economía mundial. 8 meses después, 10 meses después, parece que hubo mucho ruido y muy pocas nueces, como se dice vulgarmente. ¿Coincide usted con eso o todavía habría que temer algunas medidas o por lo menos dichos del señor Trump? Bueno, sin lugar a dudas, el señor Trump se le ha pasado haciendo declaraciones irresponsables, se le ha pasado pretendiendo modificar programas como el Obamacare, mismo que no procedió, se le ha pasado denostando las políticas públicas implementadas por la pasada administración y lejos de mejorar la economía de los Estados Unidos, ha generado incertidumbre en los mercados, ha generado un escenario de desconfianza en los inversionistas. Y claro ejemplo, en México nos impactó con algunos empresarios del sector de la industria automotriz como Ford, que derivado de esta amenaza, los dueños o los accionistas de Ford decidieron sacar sus capitales y ya no seguir invirtiendo en nuestro territorio. Y así lo ha venido haciendo con varios sectores. A mí me queda claro que después de estos 8 meses que el señor ha dado muestra seria de una política económica seria, formal, estratégica, esta renegociación que Trump tanto insiste en replantear es su última oportunidad para legitimar su política económica. Este anuncio del muro que pretendían construir también es una cortina de humo. Lo podemos ver en los niveles de las remesas de los mexicanos que envían sus capitales a México. Es algo histórico, 13.946 millones de dólares, que bueno, si lo vemos en esa primera mitad del año, es una cifra del 5.6% más alta comparada con la del año pasado. Esto quiere decir que los mexicanos en Estados Unidos siguen trabajando. El anuncio hace unos días de Donald Trump de asegurar les otorgará la residencia y les permitirá permanecer trabajando en los Estados Unidos siempre y cuando sepan hablar inglés, tengan una actividad productiva y que bueno, tengan un modo honesto que pueda generar beneficio para la economía norteamericana y luego entonces podrán legalizar su estancia en los Estados Unidos. Muy bien, pues seguimos con este tema. El doctor Sánchez Vargas citaba una cifra para el crecimiento de la economía de 2.2%, que además fue ratificada por la CEPAL, por la directora, la presidenta de CEPAL, Alicia Bárcena, ayer precisamente.
En un momento se habló y se rebajó este crecimiento de la economía al 1.1, al 1.0. El crecimiento de la economía, pues es preferible siempre que crezca al 1% a que no crezca, ¿no? ¿Cómo, yo les pregunto a los dos, este crecimiento de la economía o la baja del crecimiento de la economía, cómo se refleja en la vida cotidiana de los habitantes de un país, doctor Sánchez Vargas? Obviamente es menor empleo. Hay menores posibilidades de conseguir un empleo bien pagado, ¿verdad? Y formal, que al final del día se traduce en que puede uno llevar al hogar los bienes que necesita para subsistir. Entonces, al final del día, lo que podemos decir es que a mayor crecimiento debería de haber una mayor distribución del ingreso, lo cual no está sucediendo. O sea, a pesar de que hemos estado creciendo, la distribución del ingreso no ha mejorado, y eso tiene que ver con lo que correctamente mencionaste, el salario. Los salarios tienen un rezago. Tenemos el salario más bajo de América Latina, comparado con toda América Latina, y esto ya implica un aumento de ese salario que podría generar más crecimiento económico. Maestro Jiménez, hay otro asunto ahí mismo, en nivel internacional. Por supuesto, claro, comparados con el Caribe, estamos creciendo al doble que la mayor parte de los países del Caribe y la mayor parte de los países latinoamericanos. Los países de otros continentes, de otros bloques, ¿en qué nivel están creciendo y cómo estamos los mexicanos frente a los demás? Bueno, lo que pasa es que el dinamismo de la economía mexicana, el gran gigante de América, ha dado muestra de su gran capacidad para desarrollar los sectores en el aspecto agropecuario, en el rubro industrial, ha tenido un gran crecimiento. Comparativamente con el 2015 y 2016, los sectores agrícolas, agropecuarios e industriales han tenido o han reportado un crecimiento comparativamente con los fundamentales económicos de algunos países de América Latina. Digo, no quiero mencionar comparándolo con Venezuela, porque es un escenario multifactorial, problemática derivada de este problema político, económico y social. Pero podríamos hablar tal vez de países como, pues a lo mejor Colombia, después de estos acuerdos de paz que ha mejorado en condiciones muy importantes su economía. Y bueno, podríamos hablar tal vez de otro país que tiene pues un nivel muy aceptable en cuanto a su crecimiento, derivado de las buenas o las acertadas políticas públicas que han venido implementándose. Por ejemplo, teníamos el escenario muy conflictivo con Colombia, pero ya mejoró en esos últimos escenarios macroeconómicos. Podríamos hablar tal vez de un escenario de crecimiento de la economía comparativamente con Costa Rica, con Perú, con Belice, pero son economías muy pequeñas. Son economías que no tienen comparativamente los mismos fundamentales que México. Tal vez una comparación con ellos sería innecesaria, pero México sí ha tenido un gran crecimiento en la economía, ha dado muestra de su gran dinamismo, y no menos cierto es que las fuentes de ingresos como las remesas económicas, el comercio exterior y las políticas públicas implementadas en materia monetaria han permitido que la economía crezca. Coparmex anunciaba era importante reducir las tasas de interés, las tasas impositivas a impuesto de la renta. ¿Sí? Ayer el titular de Hacienda hacía pues aclaración que no había condiciones para bajar las tasas impositivas. En materia de impuesto de la renta tal vez tenga argumentos legítimos para asegurar ese tema. Yo solo le diría que tal vez desde el escenario del impuesto al valor agregado sería sano bajar esta tasa impositiva, porque estaríamos en un escenario para estimular el consumo y reactivar la economía de varios sectores. Nuestro tema es algo que nos interesa a todos, la economía mexicana en su momento actual, lo que estamos viviendo hoy mismo, y están con nosotros en el programa el doctor Armando Sánchez Vargas, que él es coordinador del Centro Prospectiva del Centro de Investigaciones, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y también vía telefónica el maestro Julio Jiménez, economista también, investigador de la Universidad La Salle. Uno de los asuntos que creo que es donde nos enganchamos todos, doctor Sánchez Vargas, es la inflación. Sí. El doctor Agustín Carstens, presidente del Banco de México, muy apreciado en el extranjero, mejor que acá, ¿no? Tan eso así que se lo llevan, es como
pues no sé, como un futbolista que contratan en Europa, ¿no? Se lo llevan a Europa y pronto se va a ir, pero que aquí ha controlado la inflación, por lo menos en los últimos años, por lo menos no en los niveles que algunos que vivimos en este país, inflaciones del 160%, por ejemplo, en el gobierno de Miguel de la Madrid, por citar un dato. Dice que esto que ha ocurrido la inflación en las últimas semanas y en los meses recientes, pues regresará a su cauce normal y tendremos una inflación de aproximadamente en números redondos del 3% al finalizar el año, es decir, la inflación anualizada. Pero hay otros indicadores que, por ejemplo, la canasta básica, en lo que van los meses de este año, los productos de la canasta básica, es decir, lo más indispensable, tiene un incremento prácticamente del 20%. La inflación se mide de todo, no solamente de los productos que consumimos en el mercado. ¿Vamos a alcanzar ese 3% de acuerdo con las perspectivas que ustedes tienen? ¿Es una buena cifra o qué pasa? Bueno, de acuerdo a nuestras cifras, para este año estaremos cerrando alrededor del 6%, ¿verdad? Y el próximo año alrededor del 4%, entre 3 y 4%. La convergencia yo creo que se va a alcanzar a mediados del otro año o casi a finales, porque el golpe fue bastante fuerte, ¿no? Sí. El aumento inflacionario eso sí es transitorio, como afirman, pero tiene que ver con el gasolinazo, con aumentos de precios en otros bienes y servicios, pero al final va a converger, pero esperamos que va a ser en el 2018 a mediados. El problema con la inflación es la gran repercusión que tiene sobre la canasta básica. Claro. O sea, los precios esa es una media, ¿no? Un promedio de una canasta, pero al final del día en cada uno de los productos de la canasta básica tiene diferentes impactos en las familias, entonces son impactos diferenciados, diríamos. Es decir, por ejemplo, vamos incluso hablando de productos que naturalmente podemos pensar que están en la canasta básica, como el aguacate, que no está en la canasta básica, pero cuyo incremento en los últimos días pues está pegando, así le dicen ustedes, a todos los demás productos, ¿no? Que sí son básicos absolutamente. Exacto, ¿no? Se traspasan los efectos de un servicio que se utiliza en otros y se van traspasando esos impactos inflacionarios. Al final del día, la política monetaria, como en este país ha tenido pues ya muchos años de que tiene una reputación de que se sigue de manera estricta, es muy probable que haya una convergencia al 3%, pero nos parece muy rápido a final de este año, dado todo el monto del impacto, ¿no? Maestro Jiménez, usted comparte esta opinión por un lado y por otro lado le agrego a la pregunta, las cifras que ustedes como economistas les llaman macroeconómicas generalmente en este país son buenas o a veces hasta excelentes, y los legos en la materia como su servidor decimos: ¿de qué sirve que las cifras macroeconómicas sean buenas si finalmente la inflación es muy alta y el salario no nos alcanza? Por un lado, ¿cuál es la perspectiva suya respecto de la inflación a fin de año? Y segundo, ¿cómo combinar las favorables cifras macroeconómicas con la economía de todos los días? Económicas están basadas en el análisis de los expertos del gobierno. Desafortunadamente, las cifras económicas del bolsillo de los mexicanos, de todos los ciudadanos que sí pagamos impuestos, no son las mejores, El poder adquisitivo del salario ha caído de manera estrepitosa del 2015 a la fecha en un 60%. Los argumentos del gobierno fueron darle mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de compra al salario. Eso fue incluso motivo de un aumento el año pasado, ¿sí?, del salario mínimo, pero lejos de mejorar la capacidad de consumo o la capacidad de compra o mejorar las oportunidades de acceso a bienes y consumo de todos los servicios, los encareció. Generó un problema, una espiral inflacionaria, y pudimos ver cómo alzaba los precios inmediatamente el huevo, la leche, el pan. Olvidémonos de los aguacates, olvidémonos de estos tipos de productos. Hablemos de temas tan fundamentales como la leche, el huevo, el pan, la tortilla. Sí, exacto. Que hoy la gente no me dejara mentir, nuestro amable auditorio que nos está viendo y escuchando, se pueden dar cuenta que los salarios son verdaderamente de risa y que las cifras macroeconómicas son de burla. La verdad es que el gobierno no ha cumplido con lo prometido o con lo ofrecido. Ni mejor calidad de vida ni mejores condiciones. Le interrumpo un poquito, maestro Julio Jiménez, por una razón. Quienes tenemos cierta edad
sabemos que a cualquier aumento salarial en México venía una reacción inflacionaria naturalmente, aunque los economistas, los expertos como ustedes dicen que no necesariamente es, pero en México a cualquier aumento salarial todo mundo aumentaba los precios. Parece que yo creo que hay una inercia cultural en este sentido, y por otro lado tampoco, y entonces creo que no hay un control económico sobre estas variables económicas por parte de las autoridades. ¿Esto es así? Que antiguamente los gobiernos firmaban pactos de solidaridad. Exacto. Donde amarraban a los productores, a los distribuidores, y obviamente esto hacía un control de precios, y esto evitaba espirales inflacionarios y permitía que el salario, y bien es cierto, no aumentaba, tampoco aumentaban los salarios, los precios. Muy bien. Bueno, hay muchos asuntos. Las propias autoridades dicen no hay que echar campanas a vuelo sobre la situación de la economía, y estamos con un tema verdaderamente polémico, la economía mexicana en su actualidad. Está con nosotros en el estudio el doctor Armando Sánchez Vargas. Él es el coordinador del Centro de Prospectiva del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vía telefónica está el maestro Julio Jiménez, economista también, e investigador de la Universidad La Salle. Hemos estado hablando de las cifras de la economía, las macroeconómicas, y la que nos afectan todos los días. Más allá de cierta estabilidad en la economía nacional, que es lo que hemos llegado más o menos a cierto consenso, digamos que qué le falta a la economía, por un lado, para mantener un ritmo de crecimiento. El que tenemos actual será del 2.2%, por lo menos el pronóstico a fin de año, o bien para incrementar el dinamismo de la economía con, consecuentemente, los beneficios para todos, ¿no? Para los que producen, y cuando decimos los que producen son los empresarios y los trabajadores también. Ojalá así fuera para todos parejo. Yo le pregunto al doctor Sánchez Vargas, ¿qué hay que mover? ¿Qué motores hay que encender? Claro. Aquí hay que tomar en cuenta entonces que el crecimiento económico está estable, la inflación se va a estabilizar pronto, sin embargo es insuficiente. Eso hay que dejarlo muy claro. La tasa de crecimiento poblacional en México, que es alrededor del 1%, se come una gran parte de este crecimiento. Entonces, al final del día, además de que hay que tomar en cuenta que digamos, el número de empleos que se generan al año, que son alrededor de 600,000 cada año, no son suficientes. Para esa tasa de crecimiento poblacional necesitaríamos generar 1.200.000 al año. No doble. Para emplear a la gente joven que va integrándose al mercado laboral. Entonces, esa es la deuda pendiente, ¿verdad? Tener el empleo para poder ofrecerle a esta gente, y además también redistribuir los resultados del crecimiento económico. El 2.3% es insuficiente. La economía mexicana tendría que estar creciendo al 4 o 5% para poder, digamos, paliar todas esas rezagos que se han acumulado a lo largo de casi dos décadas. Entonces, ahí entra la pregunta. Si es insuficiente, ¿cómo podemos hacer para recuperar? Tenemos dos formas, ¿no? Seguimos vendiendo al exterior, que eso es el Tratado de Libre Comercio, y tenemos también un mercado interno muy fuerte, uno de los mercados más fuertes de Latinoamérica. Entonces, el mercado externo, el Tratado de Libre Comercio, si las cosas salen bien, por sí mismo va a seguir funcionando como está. Inclusive, aunque nos saliéramos del tratado y funcionáramos con las reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, de todos modos el expediente comercial en el exterior va a seguir creciendo a tasas de alrededor del 6%, lo cual es bastante bueno, y es difícil que logremos más si nos diversificamos nuestras exportaciones a otros países, si no nos libramos un poco de la dependencia a las exportaciones a Estados Unidos. Por el otro lado, el mercado interno, que está creciendo a ritmos más lentos de los que podría crecer. Mercado interno nos referimos a las compras internas, lo que los consumidores locales compramos, lo que los inversionistas privados gastan en la economía. Y entonces, algo de lo que está más atrasado es la inversión privada. El consumo privado es bajo por los salarios bajos, pero la inversión privada es muy baja. En esta economía representa el 21% del total del PIB, 21%. Podría llegar, en las épocas de más auge en este país representaba el 25%. Entonces tenemos un pendiente ahí. Yo diría, hay que aumentar la inversión privada, y eso va acompañado de que el gobierno haga gasto en inversión pública. Como decían nuestros abuelos, el dinero redondo para que ruede.
de alguna manera, para decirlo en términos coloquiales. Maestro Jiménez, esto cómo nos hace prever el 2018 con sobresaltos, y yo voy a agregar algo que sé que a veces a algunos no les gusta porque dicen que es politizar el asunto. Es un año para México eminentemente político, un año electoral en el que la tradición indica que pues incrementa el gasto público. ¿Cómo prevemos el 2018 con este elemento nuevo? Sin lugar a dudas, el primer trimestre del 2018, el Banco de México iniciará un reajuste en sus tasas de interés con la finalidad de fortalecer el escenario inflacionario. Hay que recordar que efectivamente los procesos electorales en el 2018 van a generar una reactivación de la economía, el consumo interno va a crecer, la economía por sí misma va a tener un dinamismo muy importante, creceremos a niveles muy buenos. Yo esperaría que los fenómenos políticos, sociales, como la violencia, la corrupción, la impunidad, no sean un freno para los inversionistas, para la inversión de capital extranjero, que sigan creyendo en la economía, que sigan creyendo en los mexicanos, en nuestra mano de obra, y que las renegociaciones que están a la vuelta de la esquina sobre el Tratado de Libre Comercio, estoy seguro que no vamos a salir del Tratado de Libre Comercio. Hay una iniciativa de reestructurar el intercambio de bienes, productos y servicios en cuanto a su clasificación arancelaria. Trump pretende modificar algunas condiciones para la internación de mercancías, imponiendo ciertas condiciones, pero estoy seguro que el TLC seguirá siendo una realidad para nuestra economía, el comercio exterior seguirá fortaleciéndose, y estoy confiado en que la ley de ingreso de la Federación para el próximo año, es decir, el paquete económico, va a mantener tasas de interés de Banco de México estable. Yo esperaría que Hacienda atendiera un poco las propuestas de Coparmex, cuando menos en materia de IVA, en materia de consumo, que pudiera reajustar 1 o 2 puntos su tasa de IVA, que pudiera ajustar al 14%. Esto sería un gran apoyo para el consumo interno, reactivaría la economía en sectores muy importantes y daría capacidad de compra a muchos mexicanos. Yo estoy seguro que esto no va a suceder, te puedo asegurar que no va a suceder. Ayer ya el titular de Hacienda hizo sendos comentarios, pero creo que eso sería el escenario. Tener mucha tranquilidad, estar muy al pendiente de los últimos acuerdos con los Estados Unidos y tratar de mantener una ecuanimidad, yo diría, social y económica con los inversionistas extranjeros, apoyar la inversión extranjera, facilitar la inversión extranjera, hacer a un lado tanta burocracia que nos cuesta tantos millones de pesos, tanta corrupción que impacta a nuestro país y que provoca que los extranjeros, esos inversionistas que generan empleos productivos, ahuyenten de nuestra economía. Ya se me adelantó usted lo que iba a preguntar, se lo preguntaré a nuestro invitado, el doctor Armando Sánchez Vargas. Pues el 2018, dicen ustedes, los analistas, no ustedes ahorita dos que están aquí, pero sus compañeros, que más allá de la estabilidad que tenemos, no hay que echar las campanas a vuelo. Claro. Esto significa ser prudentes. ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente en beneficio de la economía nacional? Parece que es un tema vedado para los ciudadanos, que es un tema de inversionistas, que es un tema de inversión pública. ¿Qué puede hacer, le pregunto, el ciudadano común y corriente? Sí, como ciudadano común y corriente, bueno, el año que entra, a pesar de que haya un crecimiento esperamos que sea de 2%, el próximo año, en 2018, la inflación aún va a ser alta. Entonces uno tiene que cuidar su cartera, ¿verdad? Tiene que ahorrar, ¿verdad? Porque al final del día probablemente va a haber menos empleo, ¿verdad? Va a ser un poco más difícil tener el acceso a los recursos. Entonces yo lo que recomiendo es, como las tasas de interés van a ser altas, pues tampoco endeudarse, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito, tener un ahorro para cualquier emergencia, para atención de salud, sobre todo las necesidades básicas, ¿verdad? No comprar bienes superfluos, ¿verdad? Ese tipo de cosas que hacen que uno esté enfrentando situaciones difíciles, que a pesar de que la economía empezara una etapa de recuperación, como hemos dicho, los salarios siguen bajos, no hay unas posibilidades de que las familias vean eso en sus bolsillos muy pronto, ¿no?
Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo, que el que tenemos aquí en Opiniones Encontradas, y no más me resta agradecerle al doctor Armando Sánchez Vargas de la UNAM y al maestro Julio Jiménez de la Universidad de La Salle habernos acompañado esta noche. A usted que nos vio, ojalá hayamos podido cumplir las expectativas que tuvo al sintonizarnos, y decirle que este es el programa Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior TV.